A reading from the book of the Lectura prophet Daniel. del libro de Daniel. In Babylon there lived a man En named aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, Hilkiah, mujer bellísima y Hilkiah's religiosa. parents had trained Sus their padres eran honrados y Moses. habían educado a su hija según la ley de Moisés. He had a Joaquín garden era near muy his rico y house, tenía un parque as had junto a su people who were casa, lawful y because he como era was el a más prefect of estimado them de all. todos, los judíos solían reunirse The two allí. elders of the Aquel people año fueron answered, designados jueces dos ancianos del Wickedness pueblo, has come out de against esos que acusa el Señor diciendo, who were en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces men que who would pasaban from por their guías youth del pueblo. corrupted the house of God. Estos solían venir a casa de Joaquín Left at noon, y los que tenían Susanna used to pleitos enter her que house and resolver weep. acudía a ellos. When A the old men mediodía, saw cuando her, la gente se marchaba, Susana salía a pasear en el parque de su marido. they Los suppressed dos viejos la veían a diario cuando salía a pasear pride en el parque y se enamoraron de in their ella. mind. Desviaron su corazón, bajaron los ojos para no mirar al cielo While they ni were waiting for acordarse de judgment, su justo juicio. after the Un día, gardeners mientras returned, acechaban ellos el momento oportuno, salió Susanna ella lay como de ordinario, cold and warm. sola con dos Nobody else criadas, was there y except tuvo those two ganas de elders bañarse en el parque who porque hacía mucho calor. and were Y no había watching. nadie allí fuera de los dos Bring me viejos oil and soap, escondidos she said. acechándola. Then Susana she dijo a opened las the garden criadas, doors traedme el on the way perfume y out. las cremas y cierren la puerta As mientras soon me as her baño. maids had left, Ellas hicieron lo que les the two mandaba, elders cerraron went la out puerta and del greeted parque her. y salieron por la puerta They lateral said, para traer lo The que les garden había doors are mandado, shut and no sin one darse is cuenta de que los viejos let in estaban but our escondidos. desire. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos viejos, corrieron Who hacia ellos y le who dijeron, will testify las against us? puertas del parque Is the están thing you cerradas, made nadie with a nos young ve y man nosotros true? estamos enamorados de ti. I am completely Consiente y convinced acuéstate con nosotros, si no, daremos by testimonio evil contra ti diciendo que un joven estaba if I contigo y refuse que por eso habías to get them out. despachado a las But it is better criadas. for me to fall Susana lanzó un than to gemido yield y to dijo, sin. no tengo salida por ningún lado. Si hago eso será la muerte para Susanna mí. entreated, Y si no lo hago, and the older men also no shut them out, escaparé de sus every one manos. of them. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos que pecar When the delante de girls Dios. heard the cries, Susana llamó a gritos y los they viejos por rushed su in by the parte se side door pusieron to see también what a had happened. gritar. Y uno de They ellos were confounded corriendo by the old y men, abrió la puerta del parque. Al oír los felt gritos very en el parque, ashamed la servidumbre vino that there corriendo had any por such la thing been puerta said. lateral a ver qué le había pasado. Y cuando los Then the dos viejos maids were contaron su historia, los overjoyed against criados Daniel quedaron and the abochornados two porque wicked Susana nunca había elders, dado nada que hablar. fully Al determined día to see siguiente, through cuando la gente Daniel vino a casa de Joaquín, su and all the marido, people their order. vinieron Susanna también los dos said, viejos llenos de Your daughter rencor criminal I contra have taken, Susana y dispuestos a hacerla so matar. send for her. En presencia del pueblo dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías, mujer de Joaquín. Y fueron a buscarla. Ella vino con sus padres, sus hijos y sus parientes, toda su In the midst of the familia, people, y the two todos los elders que lo rose veían lloraban. Entonces los dos viejos se levantaron en medio de la asamblea she lifted up to y heaven. pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo The porque su elders said corazón to Susanna, confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, As we were walking in the mientras garden alone, a paseábamos woman entered nosotros solos por el parque, and shut the salió doors ésta con before dos her, criadas, seizing the cerró children. la puerta del parque It was y one of the despidió a las criadas. young men Entonces se acercó a ella un joven when we, que estaba in a escondido corner of the y se garden, acostó saw con this ella. crime. Nosotros estábamos en un rincón del parque We saw y them al ver running, aquella maldad corrimos but we hacia could ellos. not hold them. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven The porque era older más men held fuerte que Susanna, nosotros y abriendo la as we puerta salió seized her and corriendo. asked her, En cambio a What's your esta le name? echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso Who will testify to decírnoslo. this? De esto damos testimonio. The assembly believed them. En aquellos días la Asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, Señor eterno, que ves lo Then I cried escondido, aloud, que lo Oh, sabes eternal todo God, antes de que you suceda. know what is Tú hidden, sabes and que our han friends dado know it, testimonio falso contra mí y ahora and you tengo que know morir, that they have siendo inocente testified falsely de la maldad I know nothing of it. que han inventado I have contra done mí. none of the things El with Señor which la these escuchó wicked men mientras las charge llevaban me. para ejecutarla. The Despertó Lord Dios el heard espíritu de santidad de un chiquillo as she llamado came near her Daniel, execution. y God éste stirred up the dio Holy una Spirit and gran drove voz, away. inocente soy yo de esta sangre. Toda la I will gente have no part se with them, volvió a he said. mirarlo y le preguntaron, ¿qué estás Then he turned diciendo? and asked him, Él, What plantado is en this? medio de ellos, les He contestó, stood in their midst and pero commanded, ¿están locos Are you israelitas such fools? con que sin O discutir children la of Israel? causa y sin poner en claro los Let us hechos, go about condenan a today una hija de without Israel? evidence. Vuelvan al Turn to the tribunal. court.
porque estos han dado testimonio falso contra ella. Then all the people returned. Ellos le dijeron, ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Since God has Daniel les dijo, sepárenlos lejos uno del otro, separate these two que from los us. voy a interrogar yo. Los apartaron. After they were separated Él from us, llamó a uno y le dijo, called one of them and said, viejo en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. innocent and the just you Pues shall not ya put to death. que la viste a esta, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Together. Él respondió, Mastic tree, he answered. debajo de una acacia. Respondió Daniel, muy bien. Fine lie has Tu gone. mentira te va a caer sobre la cabeza. Angel of God, El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. putting him to one side. Lo apartó y mandó traer al otro y le dijo, Daniel said to him, hijo de Canaán Spring of Canaan, y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las hijas de Israel, y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una hija de Judá no ha tolerado su maldad. Y ahora dime, tell me under what tree ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel. Muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel del Señor aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos a quienes Daniel había puesto en evidencia, according to the law of Moses, por propia confesión, inflicted on de que habían dado testimonio falso, y le aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida the inocente. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Even though I walk in the dark valley, Aunque camine por calladas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por calladas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. the Lord is my shepherd. I shall El not Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. He guides me in right path. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Walk in the dark Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. rod and your Tu vara y tu callada me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. You spread the table before me. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Anoint my head with Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. only goodness and kindness. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus went to the Mount. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Sat down and taught them. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Said to him, Teacher, this woman Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. now in the law La ley de Moisés commanded us. nos manda a apedrear a las adúlteras. So what do you say? ¿Tú qué dices? They said this to test Le preguntaban esto para comprometerlo have some y charge. poder acusarlo. Jesus bent down. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el When suelo. they continued Como asking, insistían en preguntarle, straightened up and said, se incorporó y les dijo, Let the one among you who el is que esté sin pecado, be the first to throw que a le stone. tire la primera piedra. Again he bent down. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Response, they Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos was left alone hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. up and said, Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? She replied, No one. ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, I condemn you. Tampoco yo te condeno. Go and from now on, Anda y en adelante sin anymore. no peques más. Verbum Domini. A few weeks ago, I was giving a retreat Hace unas semanas on estaba en un retiro de fin de semana en la iglesia de San José, en este año de San José. a lady who Y había una jovencita que vino de Nashville how during her y me contó cómo durante sus años universitarios trabajaba en un bar girl who was y there había otra muchacha ahí que there, también estaba trabajando ahí. and sometimes Y they talk a about veces solían hablar acerca de la fe. Esta muchacha de Nashville Catholic faith and tenía una fe católica muy fuerte, muy sólida, e iba a la other girl really didn't misa de domingo. La otra muchacha no tenía fe serious and y asked to go estaba interesada y curiosa y le pidió mass. ir con ella a la misa dominical. And after a number of weeks, Y después de un número de semanas she wanted to se dio get out cuenta que quería living with her boyfriend. salirse de vivir con su novio. The two Se estaba dando cuenta together, que las dos cosas no iban de la mano. living with her Ir a boyfriend, Dios, vivir con su novio, she needed to put away eran una contradicción. Tenía que poner ese estilo de vida pecaminoso atrás y tomar un nuevo rumbo en su vida, pero no tenía dónde ir. Era uno de los motivos por los que permanecía con él. Así que esta muchacha de Nashville le pidió a sus padres, detuvieron inicialmente, pero finalmente le permitieron a esta muchacha que se quede en su casa y finalmente fue recibida en la fe católica, viviendo una vida mucho más libre y feliz y virtuosa. Y sabemos que la lujuria es uno de los 7 pecados capitales. Hay muchas personas que tienen dificultad con ello. Y, sin embargo, hay una forma que tiene dificultad con esto para que aumente en santidad incluso en medio de esa dificultad. Una de las mejores fuentes que he encontrado para personas que tienen dificultad con esto, se sorprenderán, el mejor consejo fue la Madre Angélica. Así que en su libro, Respuestas, no promesas, tiene un capítulo acerca de cómo superar la lujuria. Y empieza con una historia. En los primeros días de la red televisiva, uno podía recibir el canal si uno tenía uno de esos pequeños platos satélite
de unos 10 pulgadas. No había codificación, así que bastaba con uno de esos pequeños platos. Nunca codificamos la señal, pero otros se dieron cuenta, estamos perdiendo dinero, así que la gente, los otros canales empezaron a codificar sus señales. Hubo un hombre que le escribió a la Madre Angélica, era el funcionario ejecutivo principal de una corporación en el medio oeste, pero escribió esto de su propio puño y letra. No quería que la secretaria viera lo que le escribió la madre. Cuenta que habían comprado uno de esos platos para poder mirar pornografía. Y cuando estaba apuntando a un satélite en particular, se topa por casualidad con una monja en televisión. Preguntó, ¿qué es esto? Y empezó a mirar, empezó a escuchar lo que ella decía. Había estado alejado durante 20 años de la iglesia y dijo, EWTN me permitió regresar a la iglesia. Es algo raro, ¿cierto? Compré ese plato para ver pornografía y terminé viendo a una monja de 60 años. Dios siempre juega este tipo de trucos. Cuenta que las hermanas se alegraron cuando leyó esa carta. Ella respondió, Dios habla cuando trata de ayudar a las personas a vencer sus problemas de la moral, porque sabe que simplemente no pueden lograrlo solos. Necesitan la gracia de Dios para superar las tentaciones sexuales. Y con su gracia, uno puede luchar una batalla santa contra las debilidades propias. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales. Ha llevado a miles de personas a nuestro canal en busca de consejo. Usualmente escuchamos de ellos porque han sufrido las consecuencias de la lujuria y ha roto sus matrimonios, quizá han llevado al aborto o a obsesiones, ese tipo de cosas. Y la gente busca algún tipo de consejo. Ella dice, no estoy aquí para castigar a nadie, no estoy aquí para pegarle a nadie en la mano con una regla. Ella dice, a pesar que ella misma no tuvo dificultad con ese pecado, ella sabe lo que significa querer darse por vencido en la lucha contra cualquier tentación. Ella dijo, yo sé lo que significa querer tirar la toalla, y aquellos que tienen dificultad con la lujuria se sienten confundidos, se sienten incómodos, no están seguros de cómo encontrar salida a una virtud mayor. Ella menciona, como ya leí, que uno necesita la gracia de Dios. ¿No es hermoso en el Evangelio de hoy? Esto fue después de la fiesta de los tabernáculos. Esto fue la fiesta de otoño y la fiesta que acaba de terminar. La gente fue a sus casas, pero Jesús fue al valle de Gideón. Es como quizá un par de horas de camino al Monte de los Olivos, donde uno puede ver una vista panorámica de Jerusalén. Al día siguiente regresa al valle, va al templo y la gente lo ve. Y no le tenían miedo, de hecho, se sentían atraídos a él. Lo estaba llamando a algo mayor, pero también sabían, y la palabra se había corrido, que él tenía compasión por las personas que tenían dificultad con los pecados. Era la única explicación de la razón por la que traen a esta mujer, para ponerlo a prueba, porque sabían que él tenía compasión por los pecadores, así que ¿qué iba a hacer? ¿Acaso él iba a romper la ley? ¿Acaso él iba a tomar este caso a la ligera? O iban a tener de qué acusarlo. Pero nadie puede tenderle una trampa al Señor. Pero sabían que Él tenía compasión. Y Él tiene compasión de ustedes. Si tienen dificultad con este pecado en particular o cualquier pecado, sepan que el Señor tiene compasión. Él quiere, al igual que estas personas en el Evangelio de hoy, ellos empezaron a venir a Él y a hablar con Él. Y es lo que Él quiere hacer con ustedes también. Él quiere enseñarles. Él quiere mostrarles el camino hacia la libertad. El catecismo habla acerca de la castidad y dice que
O un hombre o bien gobierna sus pasiones y encuentra paz, o se permite ser dominado por ellas y termina infeliz. Hay una cita de San Agustín que, por supuesto, tuvo sus propias dificultades con la lujuria. Y San Agustín habla de la virtud de la castidad que nos vuelve a unir. Si uno se entrega a una vida de mera indulgencia lujuriosa, lleva a una fragmentación, una división dentro de uno mismo. Y la Madre Angélica enseñó acerca de esto, un descontento con la vida, un aburrimiento, una hastiedad, porque la vida pierde su brillo. Estamos tan divididos en energía, en nuestras energías y nuestras pasiones, pero lo que la virtud de la castidad hace es logra una unidad, una integridad. Nos volvemos a componer, como dice San Agustín, de manera que ahora podemos amar, podemos entregarnos, porque separados de eso no somos capaces de entregarnos, ¿no? No somos capaces de amar. Así que vale la pena la lucha porque nos permite tener integridad, unidad dentro de nosotros mismos, tener un don sincero de nuestra propia persona. La Madre Angélica dijo que había un programa a través del cual ella había renunciado a la tentación. Una muchacha, Kate, le había mandado una caja de manzanas. que Uno piensa que es interesante cuando uno piensa en Adán y Eva, la primera tentación, lo representan con una manzana. Así que esta muchacha, Kate, le había mandado un cajón de manzanas y dijo, escuché que estaba hablando de tentaciones. Su propia madre había sido infiel y le había lastimado mucho a ella y a su padre, pero ella escribió, pero me he dado cuenta que yo tampoco soy ningún ángel, y en lugar de gritarle a mi madre, me hacía falta orar por ella, orar por mi padre. Y ella contaba que aún no se habían reconciliado, pero estaban empezando a comunicarse. Los principios estaban ahí. Así que rápidamente un par de palabras de consejo de parte de la madre acerca de cómo aumentar en la virtud de castidad. Ella menciona que es una batalla. ¿Por qué lo permite Dios? Bueno, en forma práctica lo permite. Es una oportunidad de demostrar el amor de uno hacia Dios. La tentación. Podemos escoger la virtud o el pecado. Podemos escoger mejorar a través del sacrificio. El sacrificio que involucra superar la tentación, que a través de ello podemos demostrar nuestro amor por Dios. Cada evento en la vida, escribe ella, es una oportunidad para elegir a Dios, para luchar contra la lujuria. Esto puede volverlo a uno santo. Cada vez que uno resiste el pecado, uno está doblegando su voluntad, acercándola a la voluntad de Dios, alineándose con la forma de pensar de Dios. Uno se vuelve menos temeroso de uno mismo. Uno tiene miedo de que va a caer otra vez. Uno teme eso menos a medida que la voluntad de uno se conforma más con la de Dios. Estas son las batallas que hay que luchar y ganar si hemos de ser hijos de Dios. Si uno está involucrado en la lujuria, no hay que simular que está bien, porque no está bien. No camines por una situación que sabes que va a causarte problemas, porque vas a tener dificultad para salirte de ello. No pases por encima la dura verdad de que el pecado es el pecado. El adulterio es pecado, la cohabitación antes de matrimonio es pecado, la actividad sexual es el pecado, usar pornografía es pecado. El pecado no es amor, el amor es desobediencia y soberbia. El pecado es darle la espalda a Dios. Y el momento que uno llega a aceptar esa verdad, y la verdad nunca cambia, uno puede dar vuelta y correr hacia los brazos de Dios otra vez. Uno es capaz de superar las tentaciones. Dios nos ayudará. La gente acudió a Jesús sabiendo que era compasivo con aquellos que tenían dificultades con los pecados, así como lo fue con esta mujer sorprendida en adulterio. Él le dice, anda y en adelante no peques más. Él quería que tuviera esa verdadera libertad. Podemos ver esta hermosa estampita de San José.
Él de forma muy particular es alguien que nos puede ayudar a aumentar en esta virtud de castidad, esta integridad, esta unidad de vida que nos permite amar y tener este sincero don de nosotros mismos. Así que sí, es una batalla, por supuesto. En el mundo de hoy estamos rodeados de tentación, pero Dios nos da su gracia en abundancia. Así que vayamos corriendo a Jesús. Sentámonos y permitámosle que nos enseñe y tengamos la libertad de los hijos de Dios.